Bienvenidos a la casa de Dominguero. Este apartamento cuenta con ni más ni menos que 5 habitaciones. Y no 5 habitaciones normales y corrientes, sino 5 habitaciones bastante potentes. Tiene 3 plantas ni más ni menos. Esta casa cuenta con más de 20 cámaras de seguridad. Así que Domingueros, si os coláis en mi mansión, os tengo fichados. Tener esa casa, por ejemplo, en Dubái te costaría a lo mejor 10 veces el precio. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues como podéis ver detrás mío tenemos una propiedad de lujo, una villa millonaria. Estamos en Indonesia, que he venido aquí para hacer negocios de bienes y raíces y obviamente estoy mirando diferentes propiedades. Así que me estoy quedando en los mejores hoteles y en las mejores residencias para poderos enseñar a vosotros y obviamente para entender muchísimo más el mercado. Así que hoy os voy a estar haciendo un tour por una casa de lujo y os voy a estar dando todo tipo de detalles. Estoy seguro que os va a encantar, así que quedaros hasta el final del vídeo y sin más que empiece el tour. Así que sin más que empiece el tour por la villa de lujo en Indonesia. Vale, como podéis ver tenemos aquí una entrada principal, que esa es la entrada tan solo de los taxis. Esta es la primera entrada, así que acompañadme a la entrada principal. Como podéis ver, todo esto es una vía para coches. Nada más a la entrada tenemos un parking cubierto que tiene una capacidad de aproximadamente 5 coches y una entrada exterior para la persona de la limpieza, para la cocinera o cocinero. Todo esto sería la casa de los cocineros o responsables de mantener la casa limpia. Y aquí tenemos la entrada, así que acompañadme. Bienvenidos a la casa de Dominguero. Lo que más me gusta de esa villa es que nada más entrar tenemos un estilo muy feng shui, tenemos un estilo contemporáneo. Como podéis ver tenemos aquí 2 acuarios llenos de peces. Desde luego que el sonido efecto cascada me relaja nada más entrar, pero esto no ha hecho nada más que comenzar. Fijaros en los árboles, es estilo balinés completamente. Y ahora sí que sí, lo primero que hay que hacer, como ya sabéis en muchas culturas, es dejar aquí las zapatillas en la entrada. Y bienvenidos ahora sí que sí a la casa. Como podéis ver, una casa totalmente súper bien iluminada, con muchísimo espacio. Tenemos aquí la zona de chill, la zona de la televisión, donde puedes jugar tus Fortnite, donde puedes ver tu salsa rosa, Gran Hermano, las noticias o los vídeos de Dominguero, obviamente. Y como podéis ver, las paredes están completamente abiertas a través de plataformas de cristal. Por lo tanto, si tú lo quieres cerrar por la noche, lo cierras, así no te entran los gatos, los monos o todo tipo de animales. Enfrente tenemos una piscina, que realmente las piscinas aquí en Bali me encantan. El diseño que tienen es un diseño muy particular. Y tenemos aquí una cabana del chilling, donde puedes disfrutar de un buen cafelito matutino, donde puedes estar trabajando y cuando acabas, obviamente la recompensa llega y te vas directamente a la piscina y estás listo para empezar la mañana. Tenemos aquí relax, donde simplemente puedes tomar un poco la sombra. Por ejemplo, aquí si decides hacer una fiesta, fácilmente caben más de 50 personas, por lo tanto, ya sabéis, me encantan las fiestas, me encantan las casas grandes y organizar buenos eventos. Esto sería básicamente la terraza exterior. Ahí tenemos una habitación con su baño privado, por lo tanto, si tiene hambre, directamente se va a la cocina. Como podéis ver, todo es estilo contemporáneo. Fijaros en la mesa, me encanta personalmente la decoración que tienen. Tenemos aquí una cocina abierta, que esto es perfecto porque realmente para los olores hay tanta área abierta que no huele en absoluto. Y bueno, en general los acabados son muy buenos para estar aquí en Bali. Como podéis ver, no todo es viajes baratos, sino que también tenemos estilo upgraded, estilo de lujo. Tenemos aquí todo empotrado, nevera con sus hielitos para que te eches un buen cóctel si quieres cocinar, etc. Y desde luego que cocinar con esas vistas da gusto, está espectacular. Y bueno, ahora vamos a la zona interior, así que me tengo que sacar las gafas de sol, que siempre estoy con gafas de sol, pero bueno, le da un toque más épico al vlog. Y este apartamento cuenta con ni más ni menos que 5 habitaciones. Y no 5 habitaciones normales y corrientes, sino 5 habitaciones bastante potentes. Tiene 3 plantas, ni más ni menos. Una cosa que se lleva muchísimo en las casas grandes es tener varias salas de estar. Aquí tenemos una sala de estar, que también puede ser como un escritorio, una oficina, donde simplemente puedes trabajar. Y es muy importante que te dé la luz directa en la cara para estar más concentrado, y eso da muchísimo más salud mental a la hora de trabajar, estudiar. Así que la iluminación natural es muy importante y eso es lo que más me gusta de esta casa. Aquí más adelante tenemos otra sala de estar, una sala de chilling, donde te puedes estar estirando con vistas a la piscina. Y aquí tenemos la primera habitación. Como podéis ver, una habitación súper espaciosa, la cama grande, obligatoria para poder disfrutar en pareja. Este es el baño. Baño siempre al aire libre, como podéis ver.
no están tapados, por lo tanto siempre entra aire fresco y tienes muchísima iluminación. Y decir que estamos aquí en Bali, por lo tanto hay muchos animales salvajes y depende de donde estés, fácilmente te entra ahí un mono. Así que yo no sé cómo de seguro será esto. Imagínate, te dejas aquí una banana y te la robas seguro. Y bueno, ¿qué os parece? Echarse aquí un bañito con esta bañera que está muy buena, con esas vistas, desde luego que da gusto. Y aquí tenemos balcón desde la segunda planta con vistas a la Infinity Pool. Bueno, con vistas a la piscina. Ya tenemos al compañero ahí echándose unos nados, preparándose para esta noche, para estar listo para las nenas. Y obviamente una zona de chilling, una zona para fumar si eres fumador o simplemente para tomar el sol. Lo que me gusta mucho también de Indonesia es que es muy floral, hay muchísima fauna, al igual que muchos de vuestros países aquí en Sudamérica, por lo tanto vosotros os sentiréis identificados. Yo que vivo en Dubai, que es un desierto, desde luego que esto lo aprecio muchísimo. Esta casa cuenta con ni más ni menos que más de 20 cámaras de seguridad. De hecho, se pueden ver aquí para controlar lo que está pasando. De hecho, nos podéis ver aquí mientras estamos grabando. Así que, domingueros, si os coláis en mi mansión, os tengo fichados. Y ahora subamos al tercer piso. Habitaciones muy amplias, con mucha iluminación. Eso es algo vital para despertarte con estatus zen, estatus relajado y darle duro al día. Luego aquí tenemos un walk-in closet y el lavabo que os vais a flipar. Desde luego que este lavabo está en mi lista de futuras adquisiciones. Es súper amplio. Decirle hola a Sergi Galliano que nos está grabando hoy, así que ya sabéis. Tenemos aquí una ducha que es súper espaciosa y como podéis ver también al aire libre. Plantas en el interior para la buena oxigenación. Y si prefieres una bañera con sales para hidratarte bien, para estar bien suavito para tu cita de la noche, aquí te la puedes dar. O si no, directamente bañarte con la cita de la noche más tarde. Y bueno, ahora os voy a enseñar el ático. Y si os fijáis, toda la casa está decorada con este tipo de máscaras balinesas, que es para, supongo que para evadir las malas influencias. De hecho, ¿lo escucháis? Hola domingueros, si no estáis suscritos en el canal, iros a suscribiros ahora. Lo ha dicho el doctor Popoy, así que hacedle caso si no queréis recibir una maldición. Tenemos aquí una terraza donde puedes poner la ropa, hacer un poco de yoga matutino, hacer un poco de ejercicio, y tenemos hasta un trampolín hacia la piscina. Aquí directamente muchos de vosotros os gustaría saltar, pero yo no me voy a arriesgar. Sería un vídeo épico yo saltando hacia allí. Han habido muchas muertes, así que eso no lo vamos a hacer. No quiero mal influenciaros, pero desde luego que estaría divertido. Ya para que no es muy profunda, así que no quiero que os quedéis sin vídeos de dominguero, así que no nos vamos a arriesgar por hoy. Vamos a ver las vistas que hay por allí. Obviamente Bali se conoce como un retiro espiritual, como un retiro de yoga, un retiro de relajación y naturaleza, así que tenemos aquí campos y campos donde te puedes despertar con el sonido de las gallinas y decir buenos días mundo, aquí estoy. Y mi habitación favorita por excelencia siempre tenía que ser la que está al lado de la piscina, para nada más levantarte y tirarte al agua. Como podéis ver, otra habitación muy espaciosa. El jaguar no puede faltar, representando la agresividad de que hoy te vas a levantar y te vas a comer el mundo. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están mis clientes que les tengo que sacar el dinero? Y como podéis ver, muy espacioso. Luego, más adelante, tenemos los lavabos, que los lavabos son increíbles. Fijaros la decoración. Me siento aquí que esté en plena selva. Tenemos aquí también decoración marítima, etc. Y la verdad es que la decoración cuando te estás quedando en un hotel es algo muy importante porque es lo que te hace el toquecito extra. Por lo tanto, pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Las toallitas son muy importantes, es un detalle que me gusta mucho. Obviamente si te dan una toalla normal está bien, pero estas toallitas pequeñas como que te vas la cara, pim pam, out, next. Y puedes utilizarlas y obviamente te las van cambiando a diario, así que está perfecto. Y bueno, después de esto ya estamos listos para echarnos un baño. Y bueno familia, ha llegado el momento que todos estáis esperando, que es explicaros realmente lo que estoy haciendo aquí y por qué os estoy enseñando esta vila. Como muchos de vosotros sabéis y me seguís desde hace tiempo, yo me dedico al sector inmobiliario, así que Indonesia es uno de los países con un crecimiento inmobiliario más grande debido a que es un país que está en pleno crecimiento y es tan atractivo para extranjeros que muchísimos australianos, muchísimos rusos están viniendo aquí, empiezan a construir y se está revalorizando muchísimo las tierras y las propiedades. Aparte hay muchísimo turismo, lo que hace incrementar los precios. Por lo tanto, Indonesia al estar en pleno crecimiento es
una muy buena oportunidad para invertir, ya que esto en el futuro se va a revalorizar muchísimo, así que lo que compres ahora probablemente valga el triple en cuestión de años. Por lo tanto, esto sería un ejemplo perfecto del tipo de propiedad que podrías comprar. Obviamente, si te vas a otro país, tener esa casa, por ejemplo en Dubái, te costaría a lo mejor 10 veces el precio. Por lo tanto, obviamente no podemos comparar Indonesia con Dubái, pero desde luego que a la hora de rentabilidad quizás sea incluso mejor Indonesia. Así que eso es realmente lo que importa a la hora de invertir, la rentabilidad y no el precio inicial, sino cuánto dinero le vas a sacar de beneficio. Espero que con esto os hagáis una idea de cómo funciona un poco más las propiedades. También he venido aquí para hacer un poco de networking, gente que se está dedicando al sector inmobiliario y que me expliquen un poco cómo funciona el tema de los visados, cómo funciona el tema de los terrenos, cuánto hay que invertir, etcétera. En general a esto yo le llamaría market research, que es investigación de mercado. Hacedme saber si os gustaría saber más. Desde luego que es un mercado muy interesante y tengo planeado venir más a menudo por aquí para investigar muchísimo más. Desde luego que por ahora me está encantando, no solo a nivel de negocio, sino a nivel de ocio. Ya podréis verlo a través de mis otros vídeos, que si no estáis suscritos os recomiendo que os vayáis a suscribiros porque vienen contenido súper épico por los días en Indonesia y obviamente luego estaremos viajando para Singapur y Dubái, así que no os queréis perder esos vídeos. Dadle a like si os ha gustado este vídeo, desde luego que me lo he pasado genial en esta vila. Desde luego que es un placer poderos enseñar esta vila y disfrutarla, así que espero que vosotros también lo hayáis disfrutado, aunque sea a través de la cámara. La próxima vez me va a tener que traer a alguno de vosotros porque como veis las casas donde nos alojamos son enormes, así que aquí podemos hacer muy buenas fiestas. Y sin más, gracias por acompañarme en este tour por una casa de lujo y un poco sobre negocios, que siempre sé que os encanta saber un poco más de cómo invertir, etcétera, y cómo yo puedo permitirme este tipo de viajes a través de mis inversiones. Así que compartir riqueza, siempre lo digo, así que espero que seáis un poco más ricos hoy y sin más, nos vemos en el próximo vídeo en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.